Entonces la corona radial es penetrada por la hialuronidasa, la zona pelúcida por la neuraminidasa, la acrosina. Y recordar que el primer cuerpo polar pues ya está ahí, porque ya está en metafase 2. Cuando entre el espermatozoide continuará la meiosis y entonces habrá 3 cuerpos polares. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces vean ustedes cómo van penetrando. La siguiente, ahí tenemos al cuerpo polar, cómo está penetrando el espermatozoide. La siguiente. Recuerden que el más rápido o el que tenga más enzimas o ambas va a penetrar más rápidamente. La siguiente. En la vecindad del ovocito, gran cantidad de espermatozoides. ¿Cuántos llegan ahí? ¿Cuántos quedamos que llegaban? Muy bien, de 300 a 500, pero nada más uno va a penetrar. Imagínense que hubiera 2 ovocitos ahí. ¿Cuántos penetrarán? Uno para cada ovocito, ¿no? Y tendríamos que 2 embarazos. Y esos 2 embarazos serían gemelos y cigóticos. ¿Sí o no? Si hubiera 3, pues 3, 4, pero de todas maneras serían de huevos diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, esto debe ser así con las conejas, ¿no? Las conejas, ¿cuántos ovocitos deben de tener? ¿Cuántos conejitos hay en cada camada? Como 12. ¿Cuánto? ¿De 8 a 12? Probablemente, ¿no? Imagínense que fueran como las conejas. Acabarían rápido, ¿no? Bueno, la siguiente, ¿o no dicen así? Los pronúcleos. La siguiente. ¿Cómo penetra el espermatozoide? La siguiente. El espermatozoide penetra y deja la membrana plasmática por fuera. Va a penetrar el núcleo, el flagelo va a desaparecer ahí adentro. La siguiente. Pero recuerden ustedes que la siguiente, que cada pronúcleo, el del ovocito o el del espermatozoide, ¿cuántos cromosomas lleva? ¿O cuántos cromosomas tiene? ¿Cuántos tienen? 23. Y si lo sumamos 23 más 23, 46. Pero estos pronúcleos quedamos que deben de duplicar su material genético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a entrar en un periodo de divisiones subsecuentes. ¿Qué tipo de divisiones subsecuentes va a haber? Mitóticas. Y que va a ser el proceso de segmentación. En cada célula, ¿cómo se va a llamar? Blastómera. Muy bien, blastómera. Bueno, ¿cuánto tiempo se lleva la fecundación? ¿Cuánto? 24 horas o un día. ¿Estamos de acuerdo? Consecuencias de la fecundación, Francisco. Dolores de cabeza. Cambio de vida. ¿Qué más? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Pero así, ¿qué más? ¿Qué es lo práctico? O sea, lo que debemos de saber nosotros. Trabajar. ¿Qué? Restablecimiento del número cromosómico. ¿Qué más? El sexo. ¿Qué sexo nos van a dar en ese momento? ¿Qué sexo? El sexo cromosómico. Habíamos quedado que había varios tipos de sexo, ¿no? ¿Cuál? Cromosómico. ¿Cómo nos vemos? Fenotípico y psicológico. Y el cómo nos sentimos, ¿no? Porque hay veces que nos vemos de una forma y no queremos estar de esa forma, ¿no? Se hace la operación jarocha. ¿Cuál es la operación jarocha? Cortan el pelo. Valerio, la operación jarocha.
¿Cómo? Bueno, entonces lo va a traducir Juan. Lo va a traducir. Bueno, le hacen la amputación del pene y le forman su vagina y listo, ¿no? Felices. Le dan hormonas para que forme glándulas mamarias, etcétera, etcétera. ¿No? Sí. Entonces va a ser la envidia de muchas mujeres porque va a tener senos. ¿O no? ¡Qué grosero! ¿No han visto ¿No han visto ustedes cómo los homosexuales tienen unas glándulas mamarias grandotas? ¿No las han visto? Bueno, en realidad no se necesitan hormonas, ¿verdad, Angélica? ¿Qué se necesita? ¿Cómo no saben? ¿Qué se necesita? A ver, ¿cómo? Un push-up. ¿Un qué? ¿Cómo son esos? Aprietan y levantan. Pero algo más permanente. Silicón. Los implantes. Unos implantes, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama? Una argentina, ¿no? Que se cambia cada rato los implantes. Ah, Sabrina. ¿Sí la has visto? Sí. Tremendísimo, ¿verdad? Bueno, entonces, sexo cromosómico. Fenotípico y El psicológico. cromosómico es el que nos da la fecundación. ¿Qué más? Fenotípico. No, pero consecuencias de la fecundación. Sexo cromosómico. Restablecimiento del número cromosómico. Iniciación de la segmentación. ¿Sí? ¿Qué es la segmentación? Un conjunto de divisiones mitóticas. ¿De acuerdo? Siguiente. La siguiente. Y aquí tenemos tienen el blastocisto, masa celular interna, masa celular externa, la cavidad del blastocisto o blastocele. La siguiente. Entonces, el resumen, ¿no? De la fecundación, la reacción macrosómica, cómo va penetrando la corona radial, la zona pelúcida, penetra, la metafase 2, cómo se reinicia nuevamente, ¿de acuerdo? Igual el cuerpo polar va a entrar en metafase, van a ser 3 cuerpos polares y el óvulo. La siguiente, otro resumen, la siguiente. Entonces tenemos, en la tuba uterina se va a llevar a cabo la segmentación, pero en la tuba uterina también se va a perder la capa más externa. ¿Cuál es la capa más externa? La corona radial. Etapa de 2 células, 30 horas, 4 células, 40 horas y la mórula, tercer día. En el cuarto día entra a la cavidad uterina. En la cavidad uterina se va a perder la zona pelúcida. Va a haber penetración de líquido y se va a formar la cavidad. En esa mórula y ahora se va a llamar blastocisto. En el 6º día ocurre la implantación. ¿De acuerdo? La siguiente. 2 células, la siguiente. 2 blastómeras, ahí más claro. La siguiente. 30 horas, 2 células, la siguiente. Si estas células se separan, ¿qué pasa? Gemelos monocigóticos. ¿Por qué? Porque tienen la misma característica de sus genes, completamente iguales. Entonces, el sexo en los gemelos monocigóticos va a ser idéntico, igual. ¿Sí? Si tienen otro sexo, no son monocigóticos. ¿De acuerdo? Que son los más frecuentes, ¿no? Los bicigóticos. Siguiente. Más células, la siguiente, más blastómeras, 4, siguiente, más células. Entonces, si estas blastómeras se separan, forman
cada uno, un embrión y la placenta, el amnios, ¿sí? Bueno, la siguiente. 3 días, la mórula, la siguiente, la mórula, la siguiente, siguiente. Entonces, cada una es una blastómera. La siguiente. El blastocisto con su cavidad, con blastocele. ¿Qué va a formar la masa celular interna? El embrión. Y la externa, placenta y membranas. Siguiente. Una secuencia, un resumen de las células, de la segmentación. Y se va a anidar o va a implantarse en la mucosa uterina. Cuando el blastocisto va penetrando, va transformando las células del endometrio en células residuales, de tal manera que ya no vamos a hablar de endometrio, sino vamos a hablar de residuo. Y la reacción residual es la acumulación de glucógeno y lípidos para la nutrición del embrión en desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Sí? La siguiente. Entonces, la nutrición del embrión en desarrollo es a partir de difusión, hasta que no se forman los vasos sanguíneos. La siguiente. Tanto en el embrión, en su mesodermo intraembrionario como extraembrionario. Entonces, aquí estamos hablando de un embrión implantado. ¿En qué etapa estará? ¿Primera semana? No. Segunda semana, muy bien, en la segunda semana. Entonces, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces aquí tenemos el sitio de implantación. ¿Dónde va a ser? Generalmente es en la pared posterior del útero. La siguiente. Sí. ¿Qué pasó? ¿No? Sí. ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces, blastocisto, la siguiente. Se forma el sitio tropoblasto, la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. El embrión bilaminar, amnios. El sitio tropoblasto, la siguiente. El sitio tropoblasto, la siguiente. Embrión bilaminar, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Entonces, placa, surco, tubo neural, ectodermo, la siguiente. Entonces, gracias a la notocorda, a la disminución de la notocorda, vamos a tener la neurulación, placa, surco, tubo neural, incluyendo en los lados a las crestas neurales de uno y otro lado. La siguiente. Entonces, nos va a formar lo que es el sistema nervioso central. Tenemos aquí un embrión trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. Desarrollo del mesodermo, plegamiento transversal. La siguiente, la siguiente, la siguiente. Vemos el surco neural, se forma en el dorso del embrión, entonces está en relación a la cavidad amniótica. La siguiente. Como se va hundiendo, va perdiendo el contacto con la cavidad amniótica y con el líquido amniótico. La siguiente. La siguiente. Pero los últimos que lo pierden, el contacto con el líquido amniótico, ¿cuáles son? ¿Qué estructuras son? Neuroporo. La siguiente. De ahí que tenemos un neuroporo anterior y un neuroporo posterior. El neuroporo posterior se cierra en el día 27 y el anterior el día 25. ¿Esto qué quiere decir? Que primero se cierra el anterior y al final el posterior y ya finalmente se hunde el tubo neural, pierde su contacto con la cavidad amniótica y el ectodermo, se juntan nuevamente y ya no hay esa disrupción que había en la formación de la placa, el surco y el tubo neural. La siguiente, la siguiente,
Las vesículas primarias, ros, mes y romencéfalo. Secundarias, tele y mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. La siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Placa neural, siguiente. Un acercamiento, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Surco neural, siguiente. Una amplificación, la siguiente. Surco neural, la siguiente. Siguiente. Surco neural, siguiente. Acercamiento, la siguiente. Se va cerrando, pero sigue siendo surco neural, la siguiente. Acercamiento, la siguiente. Se va cerrando más, siguiente. Acercamiento, la siguiente. Y ya tenemos el tubo neural y la mitocorda, la siguiente. Vemos la mitocorda, tubo neural, ectodermo, mesodermo, endodermo. La siguiente. Tubo neural, mitocorda, mesodermo, ectodermo y endodermo. La siguiente. ¿Sí la alcanzan a ver? ¿Mitocorda? Tubo neural, esto sería el somita. Claro, el mesodermo, paraxil, muy bien. Ectodermo y endodermo. Siguiente. ¿Sí ven el tubo neural? Sí. Esto sería el endodermo, el ectodermo. La siguiente. Perfectamente formado el tubo neural. Neurulación. Embrión triplaminar. Aparato reproductor femenino. Pasaron un virus. ¿Qué es? Reproductor femenino. Reproductor femenino. ¿Qué se ve? Tuba uterina. Muy bien. La siguiente. ¿Sí ven los pliegues de la mucosa? La siguiente, la lámina propia. Y el epitelio cilíndrico, ¿qué? Ciliado. ¿Sí se ven los cilios, no? Sí. Tuba uterina. Tuba uterina, ven cómo se pliega toda esa mucosa. La siguiente. La lámina propia, el epitelio. No se ven muy bien los cilios ahí. La muscular, la siguiente. Y la serosa, la siguiente. ¿Qué es esto? Tuba uterina, la siguiente. ¿Sí ven los cilios? Sí. Cilio cilíndrico simple, ciliado. Células ciliadas, células efectoras. Vemos nuestro epitelio, la siguiente es la tuba uterina. Aquí está la tuba uterina. ¿Qué es? La vagina, ¿no? Seguimos en femenino. ¿Por qué sabe qué es la vagina? Por el plano. Muy Escamoso, bien. estratificado. Epitelio plano estratificado sin queratina. Entonces mucosa, muscular y adventicia. Bien. ¿Sí ven? El epitelio. Está de cabeza. No me dio tiempo, de veras. No me dio tiempo arreglar todo y luego con la máquina muerta ya no pude hacer nada. La siguiente. ¿Sí ven el epitelio? Plano estratificado sin queratina. Órgano, vagina. La muscular, la lámina propia y la muscular. La siguiente. La muscular y la adventicia. La siguiente. Nuevamente el epitelio de la vagina. La siguiente. La vagina. La siguiente. Su epitelio, plano estratificado sin queratina. Otra tensión, la siguiente. La muscular, la adventicia, la siguiente. ¿Qué es? No, ovario. Ah, A ver, parece véanlo la bien, calma. uretra. De la uretra, creo que sí. Bueno, vamos a ver esta zona, ¿no? La siguiente. Si vemos esa zona, observamos su epitelio, ¿cómo es? Cilíndrico simple. Entonces, ¿qué es? Útero, endometrio. Es una glándula uterina cortada longitudinalmente.